uno lo refiere principalmente a sí mismo, porque en definitiva, pues cuando uno actúa, te voy a decir, guiado por esa... La egoísmidad. No, primero me estoy refiriendo a esa buena fe esencial Ujú. y a esa sinceridad, a esa creencia inocente, se puede decir, que justamente es el que condiciona al devoto, ¿verdad? Entonces, ¿quién es uno para estar tratando de aleccionarle sobre lo que él piensa de una manera completamente entregada, que al final de cuentas es la manera de conocer a Dios? Bueno, pero Es, en la práctica justamente que es lo que estábamos hablando recién del burro y todo eso, ¿verdad? En la práctica lo que se da es que gente, de que somos gente, vamos a decirlo así, somos muy gente y uno que otro cabecilla, ¿verdad? O líder de algún grupo, justamente como las ortodoxias y las herejías, ¿entendés? Va a querer llevar su rebaño, entre comillas, hacia aquí o hacia allá, habiendo puntos medios o intersticios conflictivos. Y esa especie de separar y unir la cizaña con el trigo es lo que justamente genera esa especie eh, eh, de fricciones y que por cierto lleva igual al bien absoluto, al bien final, ¿verdad? ¿Entendés? Por eso es lo que te digo, que el tema del silencio, por ejemplo, también es importante, o el tema del buen juicio o buen criterio, de cuándo uno debe hablar y cuándo uno callar, ¿verdad? por eso es lo que te digo, lo que yo te estoy diciendo lleva implícito eso que vos estás diciendo. Uno de ninguna manera tiene que eludir ni la acción ni la dicción, por decir, ¿verdad? La palabra, cuando esto encuentre su lugar y uno lo discierna lúcidamente. Uno tercia en donde sea necesario, pero también pretender imponer, por ejemplo, Eso puntos no, de vista, claro. eso es guiado por el ego. ¿Entendés? Indudablemente uno tiene que ver claramente también dónde el ego de uno de improviso salta al tapete, ¿verdad? Esa es una de las cosas que uno en sí mismo tiene que observar y eso requiere una atención, te voy a decir, a toda prueba, la vigilancia, como le llaman los maestros, ¿verdad? En esta El, cuestión pre- espiritual, el ¿verdad? precio de la libertad es la eterna vigilancia. Bueno, me parece interesante. ¿Quién dice eso? No, eso es un dicho que se aplica en la política, de hecho. Eh, Creo que uno de los padres yanquis dijo. mm, Pero es así, hay dos caras para cada moneda y es una cuestión, eh, por eso yo te digo que el tema del silencio eh, entra a tallar, mucho, mucho entra a tallar y eh, es, es lo difícil también, en parte. Yo creo que para el camino de la sabiduría, como te digo, 90% silencio, vamos a decirlo así. Y porque realmente, como vos decís, uno no busca promocionar su punto de vista o promocionarse a sí mismo o hacer propaganda de tal o cual doctrina o idea o ideología. Uno lo que busca es la verdad, ¿verdad? La autenticidad, vivir tu propia autenticidad, vivir en paz. Y eso irradia por sí solo, pero como vos decís, sí, las cosas se dan de tal manera que uno realmente me viene nomás a la mente el caso de eh, San, Santo Tomás Moro. Tomás More, que fue el autor de la Utopía. ¿Cómo te acordarás? Que en esa época Enrique VIII de Inglaterra
desesperadamente buscando heredero masculino, ¿verdad? No conseguía, se casaba, se divorciaba, volvía a casarse, volvía a divorciarse, pidiendo permiso papal, ¿verdad? Y Tomás Moro fue un tipo muy respetado, un abogado, por cierto, jurista, no creo que, pero él llegó a ocupar cargos importantes en el gobierno británico e inglés. Y muy respetado por su sabiduría, por su discernimiento, y católico, por cierto. Y lo chistoso es, bueno, el final de la historia es lo chistoso, ¿verdad? Bueno, el final feliz, ¿verdad? El final quizás no sea tan chistoso, pero bueno. Entonces, él incluso llegó a escribir libros sobre el catolicismo. Parece que escribió un libro. ¿Sabe lo que pasó? Parece que escribió un libro en nombre del rey dedicado al Papa, algo por el estilo fue. Entonces, después cuando sus adversarios y sus enemigos ya le empezaron a acusar a él, ya le dijeron, bueno, voy a escribirte todos estos libros, pero el rey firmó nomás y pretendía todos que el rey escribió, pero era para el Papa y tu religión y todo eso, porque finalmente Enrique se separó de la iglesia católica, declarándose él como cabeza de la nueva iglesia anglicana, y tranquilamente se dio nomás el permiso, se dio el divorcio a sí mismo, ¿verdad? Y lo chistoso y lo lindo de ese caso particular fue que no le nació un heredero masculino como pensaban, le nació una mujer que fue una gran monarca también, ¿verdad? Y fue una monarca ilustrísima que también dictó y marcó pautas en lo que respecta a una mujer encabezando un imperio tan grande como el británico, ¿verdad? Y después otras mujeres también, Virginia, creo que es sí, el estado de Virginia, por ejemplo, en Estados Unidos está dedicado a la reina que nació. Y después también la reina Victoria, que fue otra reina, ¿verdad? Mujeres, ¿verdad? De la época victoriana, como se le llama, en fin, hay muchas cosas ahí, pero Tomás Moro no se pronunció al respecto, él guardó silencio. Y a medida que fue chistoso porque él, uno de sus enemigos, ¿verdad? Detractores, también Cornwell, que fue después el que tomó el gobierno en algún momento dado. Y fue una locura total, como te digo, guerra religiosa, guerra entre aristócratas de la monarquía contra el pueblo. Fue un tremendo... fueron tiempos difíciles para ellos. Pero lo que concretamente pasó con relación a Tomás Moro fue que él era considerado un sabio por todos. Y ocurrió la separación de la iglesia anglicana con la católica y él no dijo nada. ¿Entendés? Y en algún momento dado también surgió una ley que uno tenía que jurar lealtad ante el rey. Se mezcló tanto la ley eclesiástica con la ley civil ahí. Pero él, siendo también abogado, entendido de las leyes mundanas y también de las leyes canónicas, ¿verdad? Él supo cómo eludir, hacer un pronunciamiento a favor o en contra de la nueva iglesia anglicana. Bueno, pasó el tiempo, le encarcelaron, le quitaron todo, su familia, todo él, hasta el final él estuvo firme, ¿verdad? Y fue chistoso porque después Cromwell, o sea, en el juicio le dicen que el silencio puede ser muchas cosas, ¿verdad? Puede haber silencio de aprobación, silencio de negación, muchas clases de silencio, y dice él, en su juicio en contra, le dice: Tomás Moro se jacta de que él guarda silencio y de que no se pronunció. Pero en toda Inglaterra no hay una sola persona que no sepa lo que él piensa, aunque él no haya dicho nada. Y después, como te digo, se da una especie de juicio espurio, ¿verdad? Porque finalmente ya le querían matar nomás ya. Le querían matar y... entonces finalmente ya le sentencian y le condenan, ¿verdad? Y él dice, bueno, ya que me sentenciaron, voy a hablar ya, me voy a, ¿verdad?, pronunciar. Y sí, y eso él pensó, ¿verdad? Y él firmemente estaba con su religión, con su catolicismo, de que el Papa era el tema y de que no puede haber otro Papa, porque el rey nomás lo dice y cosas así. Entonces le mataron, ¿verdad? Tal cual como, porque era un acto de traición contra el rey, ¿verdad?
Y muy emotiva. Hay una película incluso de él que se llama El hombre de todas las estaciones. Y ¿Le mataron o le le deca- ejecutaron? sí, Le y decapitaron, ambas porque cosas. Sí. hay un Tomás también, creo que de la historia británica, que dio lugar a una obra de teatro que se llama Asesinato en la Catedral, no sé qué, de un escritor. Ah, Y justamente recuerdo yo en la historia de Gran Bretaña, contado por Isaac Asimov, me parece, ¿verdad? Si mi memoria no me falla. En realidad el rey creo que estaba en París y él dijo si no había alguno que pudiera eh, ejecutar lo que el rey quería, y creo que 4 caballeros se fueron a asesinarle en la catedral, pero ese creo que es otro Tomás, no estoy... otra cosa. Otro Tomás es entonces, porque creo que Tomás también era el nombre, no me acuerdo sinceramente bien de los detalles. Bueno, pero seguí nomás para dar término. No, y él, Él fue ejecutado en concreto. sí, fue ejecutado, decapitado. Y chistoso es porque viene cuando eso los verdugos, un verdugo, un hombre grande y tapado todo de negro su cabeza, viene el verdugo muy emotivamente y se arrodilla frente a él así. Así se arrodilla frente a Tomás Moro y le dice, y quita a Tomás Moro una moneda y le dice, haz tu trabajo, le dice, no te vayas a preocupar. Hacia Dios voy, a Dios directamente me voy, le dice. Pues ejecutar tu oficio sin problema, le dice. Y hay un sacerdote ahí, le dice, ¿estás tan seguro, Tomás, que te vas junto a Dios? Le dice. Y mira, hay uno como yo que tanto tiempo más o menos como que tanto ¿cómo era que dijo? Que más o menos tanto tardé o algo por el estilo, tanto medio dudé, ¿cómo que no me va a aceptar? Le dice. Bueno, y después tal le mata, ¿verdad? Muere y te digo nomás que o sea, la idea y él escribió Utopía y todo eso, ¿verdad? Para él todo el tema era el silencio, él no se pronunció, ¿verdad? No habló y el final de la historia, como te digo, lo lindo del caso es que él es, por supuesto, considerado santo en la tradición católica y también santo en la tradición anglicana. O sea que no sé si es lindo o feo, pero lo mismo que Juana de Arco también, ¿verdad? O sea que luchás en contra de algo, pero bueno, la gente, como dice Jesús, ¿verdad? Ustedes niegan, ustedes se van a las tumbas de los profetas y dicen, si nosotros hubiésemos vivido con nuestros padres, nuestros abuelos, no hubiésemos tomado parte en la matanza de estos profetas. Pero otra vez dan testimonio de ustedes mismos de que sí, son los descendientes de aquellos que mataban a los profetas. O sea, se van y adornan las tumbas de los profetas en una especie de falso arrepentimiento. Y es complejo, pero lo que yo te digo nomás es que la cuestión política y la cuestión religiosa se emparentan, ¿verdad? Pero la cuestión filosófica o espiritual, que es lo que más nos toca, no se emparenta con eso en general, ¿verdad? Y entonces, por cierto, hay 4 listados oficiales de santos, ¿verdad? Que se sabe, que se conoce. Uno, por supuesto, los católicos, apostólicos romanos, ¿verdad? Católicos romanos, eso es un listado. Y ¿por qué? Porque la palabra sanctus, ¿verdad? Sanctus se emparenta al menos lejanamente con la palabra sancionar. Porque, vamos a ir por edicto, ¿verdad? Por una proclamación oficial se le declara santo a fulanita o a menganito. Entonces es todo un proceso, ¿verdad? Entonces se le sanciona como un santo, ¿verdad? Entonces hay un listado y los católicos romanos son una de las iglesias que hace esto. La otra iglesia es la anglicana, que tiene también su lista de santos. La otra iglesia que tiene también un listado oficial de santos es la iglesia ortodoxa, y la otra es la iglesia del este, que es también una especie de... Son diferentes, pero son diferentes tradiciones. Y entonces muchos de los, por ejemplo, San Francisco es santo de acuerdo a 2 de las iglesias, de los 2 listados. Ponele. Así, todo un tema ya, porque según la política, pues así, entonces la gente guarda esas cosas. Y entonces, pero hay santos que son santos en las 4 iglesias
reconocidos. Y hay otros que son en uno solo. ¿Y que, por qué? Porque lucharon en contra de esta o la otra iglesia. Pero, felizmente, vamos a decirlo, Santo Tomás Moro es santo para los anglicanos y para los católicos. Y, en fin, es un dato curioso nomás, pero es así yo creo que funciona para Ñani, el sabio como vos decís, no, lo mismo que Sócrates. Sócrates, por ejemplo, su demonio le dijo, no vaya a entrar en la política. Hasta ahí nomás. Y él también especuló y dijo, bueno, ¿y por qué me dijo esto? Bueno, y quizás no hubiese muerto hace mucho tiempo si hubiese entrado en ese clima tan afiebrado de la política y de los vaivenes y de las volubles voluntades políticas. Y por eso te digo, es así, en la práctica yo creo que la opinión, por eso te digo que yo como te digo, aquella vez también que tuvimos esa discusión de la Virgen María, ¿verdad? Yo justamente sentí, bueno, acá hay una opinión formada, vamos a llamarla así, ¿verdad? O sea, entonces mi idea fue, la opinión formada no es suficiente, debe haber una opinión informada, una opinión profesional, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque la opinión formada está a algunos pasitos nomás del prejuicio, vamos a decirlo así. Y uno debe, como te digo, pulverizar su mente investigando la información correcta, apropiada y adecuada y relevante para llegar a la verdad de algo, ¿verdad? ¿Entendés? Por eso te digo que en ese proceso uno se vuelve como este genio loco que estábamos hablando, que se iba en el ascensor, ¿verdad? Y golpeaba el ascensor, porque pensaba que golpeando la puerta del ascensor iba a venir más rápido, ¿no? O sea que tanto te metes en algo, el famoso, el estereotipo genio loco, ¿verdad? Te volvés loco estudiando, sos un genio, ¿verdad? En tu campo, pero perdés tu anclaje en la realidad en ciertas maneras. Y por eso yo te digo el tema, por ejemplo, de Moisés o Satya Sai Baba, lo que sea, ¿verdad? No, eso también te iba a mencionar hace rato, de que para mí el tema de que Satya Sai Baba podía hacer lo que podía hacer no es el tema. Para mí el tema central o más importante, más allá de una persona llamada Satya Sai Baba, es de que él es un miembro de la humanidad, ¿verdad? Lo mismo que Jesús o quien sea, teniendo células, un código genético, así como el resto de los seres humanos. Entonces, no es que Jesús o Sai Baba podían hacer lo que podían hacer. Es un don, como vos decís, que todos tenemos, ¿entendés? Están todos. Solamente que, como vos decís, la gente que va realmente a trabajar con eso, en la manera en la cual estos individuos lo hicieron, son ciertamente pocos, ¿verdad? Incluyendo, como te digo, también, porque hace rato estaba hablando vos de los prohombres, ¿verdad? Y yo ahí nomás pensé y dije, bueno, pero también mujeres, ¿verdad? Como esta que vos también solés compartir en el Facebook, Sri Mata Amritananda Mayi, Amma, que, como te digo, millones de seguidores que le consideran una santa viviente, ¿verdad? Lo cual, sin lugar a dudas, ¿por qué te... Y en ese punto concreto nomás se me ocurre que cuando yo hablo de hombres, en realidad incluye, no hago distinción de género. Claro, no, pero yo que te cuento, te voy a decir una cosa, papá, escúchame. Hombres excepcionales, yo digo. Incluye, claro que incluye, pero a veces hay que en el sentido en que esa palabra es utilizada en forma, quería decir, como un común denominador de los individuos del género. Pero como te digo, ahora lo que está pasando en las universidades de primer mundo y en muchos otros lugares, hay una revolución, como te digo, que viene del tema del feminismo. Pues, en lo que respecta a nosotros no somos académicos, no estamos en universidad dando cátedra, pero la gente que está en eso está
ellos te van a decir, no, ¿entendés? Y por eso me quiero decir, Sri Mata Amritananda Mayi y también una Amma. Es el apócope, el nombre corto. Pero yo doy el nombre, ¿entendés? Oficial. Y también una que menciona, muy lindo le menciona Yogananda, que es muy famoso, muy conocido, Ananda Mahima, que va a salir también un libro con sus palabras de la fundación, que vamos a hacer llegar a la gente eso prontamente. Y lindo es como le describe él, porque dice, él le describe así su persona, le dice, carita, manitos, piececitos, con un enorme contraste, no, un gran contraste con su enorme percepción espiritual. O sea que era chiquita como mujer, pero su conciencia estaba expandida, así como decir, en un nivel en el cual, más que él incluso yo diría, ¿verdad? Porque chistoso esa parte con Yogananda, es una persona también con mucha... en donde podría haber mucha tela que cortar en lo que respecta a él. Pero es una persona generalmente aceptada como un representante del hinduismo, ¿verdad? De la corriente, de esa corriente oriental en Occidente, ¿verdad? Como Vivekananda, ¿verdad? Más o menos así. Pero como te digo ahora, el tema de la corrección política y todo eso, ¿verdad? Como le llaman los luchadores de justicia social, ¿verdad? Ellos van a decir, no, y la mujer, ¿sabes lo que dicen? Le estaba justamente mostrando un video a mi esposa, dice que no podés decir divertidos o divertidas. No podés, por ejemplo, en Francia, parece que salió luego una ley, o no, si no estoy seguro, dice, no podés decir mademoiselle a una mujer, señorita, porque vos estás asumiendo o revelando su estatus, su estado civil, de que es soltera, y eso es una especie de violencia en contra de ella. Todas esas cosas se están convirtiendo en leyes, papá. Por eso es lo que te digo, el mundo está, como diría don Saco La Torre, en un hospicio arrogante, muy recalcitrante, y bueno, yo le agregué recalcitrante, pero no puedes decir divertidos o divertidas porque vos asumís el género de todo el grupo de personas y eso es una especie de violencia contra la persona. Entonces tenés que decir divertides. O no puedes decir, por ejemplo, nosotros o nosotras. Toda esta cosa tenés que decir nosotres. Quieren cambiar hasta el lenguaje, hasta cómo hablamos. Y en Canadá, como te digo, sí se volvió ley esta cosa en algunos lugares en Francia. No sé, es complejo si entramos, como te digo, en el tema político, pero como repetimos, no es nuestro tema principal, no. Yo también tengo tu criterio de que cuando vos decís hombres o humanidad, ¿verdad? O persona, ¿verdad? Eso ya incluye hombre, mujer o cualquier género. Incluso yo tengo, porque ahora se plantea el tema de la sexualidad o el género, hombre y mujer. Ya cuestionan ya si hay más géneros que el hombre y la mujer. Y yo digo, si sale la evidencia genética del cromosoma, de que realmente es así, sí, ¿verdad? Pero la gente igual lucha porque es una cuestión ideológica también, ¿entendés? Y es difícil y complicado también dilucidar y discernir qué es ciencia en qué momento, porque los paradigmas y la ideología, las creencias, incluyendo a los científicos. ¿Y quién dice quién es científico y quién no? Si nosotros dos somos científicos, vamos a decirlo, estudiamos en la universidad, lo que sea, y yo te llamo a vos, no, él es un pseudocientífico. Entonces vos también me decís pseudocientífico. ¿Y quién decide? La comunidad científica también. Es lo mismo que la herejía y la ortodoxia, ¿entendés? Se vuelve política, pero es parte de la naturaleza humana también. Y bueno, hay que aceptar, ¿verdad? Dije mucho. Sé que te inspira en lo que... El punto concreto por el que estábamos discurriendo, el que se refiere al silencio. En el tema del silencio es una cuestión que
eh, se tiene que ver claramente de que, así como señalaste en relación con Tomás Moro, todo tiene su lugar y su aplicación, su sentido, de acuerdo a como cada uno que entiende que está transitando por la senda correcta lo discierne. Eso es fundamentalmente en un sentido, te voy a decir, muy específico. Pero si vamos un poquito más allá, que tiene que ver, te voy a decir, con una expansión de la conciencia también, se tiene que ver de que en realidad el silencio es algo ciertamente connatural al crecimiento espiritual y prevalece con toda certeza sobre la palabra, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que en ese punto acontece? Solamente pocas personas que están, se puede decir, lúcidas para comprender eso, pueden entender que la palabra viene ciertamente para la gente que está en esa senda, en ese sendero, viene inspirada por Dios, se puede decir, para usar un término convencional. En ese sentido, en el proceso de la evolución espiritual, recordando lo que dice Nisargadatta, las palabras vienen antes que el silencio. En el proceso es una cuestión que cada uno debe discernir también en qué momento es aplicable eso que él dice, ¿verdad? Porque realmente las palabras son las que permiten discernir con claridad en qué consiste esa verdad que realmente uno debe seguir. Entonces es ahí que está la palabra en primer lugar, hasta que después eso se asienta firmemente en todo el ser de uno, ¿verdad? No solamente en la conciencia, sino en toda la estructura corporal y mental. Y uno puede decir con Nisargadatta que todo lo que dice viene de una fuente pura. Es la inspiración que vos y yo podemos entender, recibimos en cada ocasión que nos toque hablar, para no apartarnos de la recta palabra y del recto pensamiento. Entonces, desde esa perspectiva, el silencio ciertamente ya pasa a prevalecer sobre la palabra. Y entonces uno habla cuando es necesario hablar. ¿Cómo lo discernió Tomás Moro, ¿verdad? Entonces, cada uno como Tomás Moro, por decir, porque todo lo demás en esta cuestión política, por ejemplo, cuando te referiste a lo que dijo esta persona en referencia a la libertad, la vigilancia, es una cosa... La vigilancia la eterna vigilancia es el precio de la libertad. Bueno, está bien, eso es aplicable a una libertad entendida de una manera que también hay que profundizar para poder esclarecer qué se entiende por libertad. Porque la libertad finalmente es aquel estado en que uno, se puede decir, comprende que está libre de lo que se llama de una forma corriente el pecado. El pecado en realidad es ese condicionamiento que nos hace actuar muchas veces de manera inconsciente. Todo lo que nos ata. Justamente viene a la mente lo que dicen en Sagrada. ¿Qué es pecado? Le pregunto. Todo lo que le ata a usted, ¿verdad? Entonces la libertad se construye. La gente que reclama libertad en realidad están en una ilusión, creyendo que esa libertad consiste en que ellos pueden hacer lo que quieren nomás, o lo que se les antoja. Y ese es un error que uno tiene que dilucidar, que Jesús claramente le señaló a los judíos que estaban, digamos, en una cierta confrontación con él, cuando les dijo: si ustedes dijeran que no saben, ¿verdad?, de lo que están hablando, entonces no serían ciegos, ¿verdad? Pero como dicen que saben, entonces están ciegos.